a todos los que están acompañándonos en el día de hoy. Tenemos casa llena, qué bendición ver la iglesia del Señor llena. Un aplauso para eso, gloria a Dios. También queremos saludar a los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales y recordándole a todos que estamos en medio, casi justamente en la mitad de nuestra campaña de los 40 días de oración en la cual estamos participando junto a otras iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. No solamente los domingos en los cultos de adoración que estamos participando a través de varias oraciones durante el servicio, escuchando la palabra de Dios anclada en el Padre Nuestro, como hemos hecho las pasadas semanas y hoy. También a través de unas lecturas devocionales diarias que tenemos, que estamos proveyendo en las puertas. No sé si quedan algunos devocionales allí. También las estamos publicando diariamente en la página de nosotros de Facebook. Así que si no las tienes, por favor, comunícate, pregúntanos que te hacemos llegar el devocional para que participes el resto de la campaña. Y como escuchamos a Gary Friesen en el video que acabamos de ver, hoy nos toca el versículo 12 del Padre Nuestro. Y permítame otra vez leer el Padre Nuestro completo para otra vez cimentarlo en lo que nosotros estamos hablando estas pasadas semanas. Jesús, a los que estaban escuchando el sermón, Mateo 6, capítulo 9, comienza diciéndoles, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando nosotros nos acercamos al verso 12, que es el que nos motiva en la predicación del día de hoy, este asunto del perdón siempre va a ser un tema difícil que tocar para todos nosotros. Especialmente con ese caveat, esa nota adicional que encontramos al final del Padre Nuestro, esta condición que a veces nosotros no entendemos o malinterpretamos, que si nosotros perdonamos a otros sus ofensas, entonces también Dios nos perdonará a nosotros. Si perdonamos a otros sus ofensas, si no perdonamos, tampoco el Padre que está en el cielo nos perdonará. Y estas son palabras, yo creo que duras y difíciles, porque estamos acostumbrados a escuchar el mensaje del Evangelio que nos ofrece este perdón incondicional de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Y cuando leemos la oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos y por ende a nosotros, hay una condición particular ahí que puede crear un poco de incomodez para nosotros, y vamos a hablar un poquito sobre eso en el día de hoy. Cuando nos acercamos a esta oración, tenemos que recordar que hay una palabra aquí pues, que puede ser difícil para nosotros, y es que está hablando de nuestras deudas. ¿Y por qué habla de deudas? ¿Por qué habla de ofensas? Y en otros lugares habla porque menciona el pecado, perdona nuestros pecados. N.T. Wright, un conocido académico inglés, dice que a lo largo de la historia se puede ver en todas las culturas y las sociedades del mundo el concepto amplio del pecado como simplemente no estar a la altura de una norma de conducta, de una conducta esperada, o como una violación de las costumbres o leyes culturales. Nosotros todos conocemos y entendemos lo que significa una falta. Aunque la palabra en el tiempo que estamos viviendo de pecado puede ser un poco ofensiva, que tal vez a algunos no les gusta escuchar o no les gusta que le digamos que nuestras acciones incorrectas son acciones pecaminosas, a través de la Escritura podemos ver una clara definición de lo que esto significa. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de pecado, de faltas, de deudas en contra de Dios, se utiliza principalmente en el Antiguo Testamento en referencia a nuestras acciones externas realizadas, como por ejemplo el asesinato, el adulterio, la fornicación, la mentira,
todo lo que tiene que ver con cómo nos comportamos, que afecta no solamente nuestras vidas, afecta la vida en comunidad de la sociedad, pero principalmente es una ofensa en contra del Dios que está en el cielo. En el capítulo previo en el Evangelio de Mateo, cuando nosotros nos comenzamos a leer el Sermón del Monte en en el capítulo 5, nos damos cuenta que cuando Jesús está predicando, este asunto de nuestros pecados y nuestras ofensas lo lleva a un nivel un poco más profundo y difícil para nosotros entender. O básicamente confrontarnos a la realidad de que si tú pensabas que porque tú no mientes o no fornicas, has vivido una vida sexualmente pura toda tu vida, no has matado a nadie, no estás tan mal, estás bien. Cuando nos encontramos a las palabras de Jesús en el capítulo 5 nos damos cuenta que no estamos tan bien como pensamos. Versículo 21 del capítulo 5, Jesús les está diciendo a los oyentes del sermón: ustedes han oído que se dijo en sus antepasados que no mates. Y todo el que mate se quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que tan solo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve primero y reconcíliate con tus hermanos y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Otra vez, no es simplemente el acto del homicida, del que quita una vida, es la actitud del corazón en contra de nuestros hermanos que tan solo con un sentimiento de maldad, de odio, de que aunque no lo expresemos por dentro estemos diciendo ojalá te lleve el diablo, por esas frases que salen de la abundancia del corazón que a veces nadie se entera, pero Dios todo lo ve, todo lo conoce. Eso como que reaccionó la gente aquí ante eso. Dios está hablando. Esas frases profundas que nosotros nos confrontamos, Dios está diciendo, no tienes que matar a nadie para que mates a alguien en tu corazón. Ustedes han oído, dice Jesús también más adelante, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, y permítanme abrir un paréntesis aquí, o un hombre, y lo codicia, ya ha cometido adulterio contra ella o él en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Fíjense otra vez lo radical de las palabras de Jesús. El que odia en su corazón, bueno, el juicio no va a estar tan fácil. El que peca en el corazón con los pensamientos lujuriosos, con el deseo de la mujer o del hombre que no te pertenece, es mejor que te saques el ojo. Es mejor que seas radical en lo que tú estás haciendo. Las palabras de Jesús en términos a lo que está en lo profundo de nuestro corazón son severas. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos al Padre Nuestro, este asunto de las deudas, de las ofensas en contra de Dios, es importante que lo entendamos, que lo definamos. Se llama pecado. Y es cualquier actividad que está contraria a la voluntad de Dios. Es salirse del camino. Es una afirmación rebelde en la cual nosotros estamos diciendo yo estoy bien, yo sé más que Dios y nadie puede poner límites a mis deseos, a mis pasiones, a la manera en que yo quiero vivir mi vida. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Una vez que nosotros sustituimos lo que pensamos que es moral por nuestra filosofía de vida, actuando en lo que escuchamos en la calle, ¿verdad? Que si lo sientes, hazlo. Después que tú te sientas bien, estás en tu derecho. Aunque no nos demos cuenta, estamos fallando la realidad que mientras más nosotros tratemos o permitamos que la comunidad o la sociedad viva así, menos va a haber una necesidad de que nosotros nos arrepintamos de nuestras faltas y de nuestros errores, porque simplemente yo estoy haciendo lo que yo estoy en derecho
de hacer. Por lo tanto, si yo estoy bien, tú no eres quien para decirme que yo estoy mal. ¿De qué yo tengo que pedirte perdón? ¿De qué yo me tengo que arrepentir si básicamente yo estoy viviendo como yo entiendo que yo debo vivir? Es pecado. Es una ofensa. Es un pecado en contra de Dios primeramente porque Dios es santo, perfecto, puro. Y nuestras faltas, que son en contra de Él, rompen nuestra relación con Él. Dios es perfecto, está separado de todo. Y cuando fallamos, cuando pecamos, cuando escogemos vivir a nuestra propia manera sin tener en cuenta lo que Dios ha establecido para nosotros, que a fin de cuentas, siendo Él Dios bueno y perfecto, es lo mejor para nuestras vidas, entramos en una deuda con Él. Nosotros entendemos el concepto de la deuda y los intereses. Voy a arriesgarme y a decir que de alguna manera u otra todos aquí tenemos un tipo de deuda. Casa, carro, tarjetas de crédito, algunos más, otros menos. Todos hemos pasado por ese proceso y entendemos lo que significa la deuda y los intereses. Mientras más tiempo pasa, más dinero pagas. La deuda se acrecienta y aunque pensamos que estamos pagando el mínimo para cubrir lo que podemos hacer ahora, la deuda sigue creciendo y así mismo es el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos que no estamos viviendo bien delante de Dios, reconocemos nuestras deudas, porque en Puerto Rico yo creo que la mayoría de las personas deben tener un concepto de lo que es bueno y lo malo fundamentado en la palabra de Dios, en un país que podríamos decir que el 100% de la población ha escuchado del Evangelio, conoce la historia de redención y conoce la Biblia. Sabemos lo bueno y lo malo. Y mientras más tiempo pasa en el que nosotros escogemos vivir a nuestra propia manera, sin reconocer lo que somos y confesar delante de Dios lo que Él ha hecho por nosotros, más pagamos, más nos cuesta, más afectamos y más efecto tiene en la vida de las personas que nos rodean. Porque las deudas con intereses siempre van en aumento. Y en ese término de las deudas también conocemos el concepto de la gracia. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Usted va al correo mañana y recibe una carta diciéndole que todas sus deudas de tarjeta de crédito han sido saldadas. Casi un gloria a Dios salió ahí. Y un aleluya, ¿verdad? Sin hacer nada, sin saber por qué. Le llegó esa hermosa carta, que de gran celebración, eso es un ejemplo de lo que sería un acto de gracia. Todos lo entendemos, todos lo anhelamos y eso precisamente es lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. La deuda para nuestras vidas, esas deudas de hipoteca, carro, tarjeta de crédito, recibiste la carta, tú estás contento porque no tienes que pagar, pero alguien pagó. Alguien asumió esa deuda. Ya sea que tienes un tío desconocido, rico y millonario, que quiere bendecirte, o la misma compañía ha asumido esa pérdida por ti, pero alguien la paga. Cuando nosotros nos acercamos a hablar este término de las deudas, tenemos que reconocer que cuando nuestras deudas son pagadas, también tienen un beneficio en nuestras vidas. El Salmo 32, David está escribiendo, y los que han estado en la iglesia o conocen un poco de su historia saben que este hombre cometió unos actos terribles, escogido por Dios para ser el rey del pueblo de Israel. Ganó grandes batallas y se distrajo en el camino al punto que desde su palacio se viró la mujer de su vecino, se enredó con ella, cometió adulterio y para encubrir su pecado mandó a matar a su esposo. Y pensó que todo estaba bien, que nadie lo había visto hasta que Dios lo confronta ante la realidad de su acto pecaminoso otra vez. Porque aunque la gente no sepa lo que está ocurriendo, les recuerdo, Dios todo lo conoce, Dios todo lo ve.
Nada se escapa de Él. Y en el Salmo 32, habiendo pasado por este proceso de perdón y de confrontación, el salmista escribe: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Porque nuestras transgresiones nos separan del camino, nuestros pecados nos separan de Dios. La consecuencia para nosotros es la completa separación y el quebrantamiento de nuestra relación con Dios. Y piénsalo o créelo o no, nuestro pecado también afecta nuestras relaciones con los hermanos a nuestro alrededor, cuando nuestras decisiones afectan terriblemente nuestra relación y la situación de la familia. El salmista luego dice que mientras guardé silencio, sabiendo que yo había cometido esto, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Hay una realidad que cuando nosotros sabemos cómo estamos viviendo, nuestro pecado nos acecha. La culpa nos agobia. Y eso lo manifestamos usualmente en contra de otras personas. Y tratando de encubrir nuestra maldad y nuestras faltas, seguimos enredándonos y cuando volvemos nos damos cuenta, estamos tan metidos en nuestro pecado que no sabemos cómo diantre vamos a salir de aquí. Pero Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. Y Dios ha hecho por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a este tema de la oración del Padre Nuestro y entramos en este tema profundo, que no dará tiempo para discutirlo completo hoy, de lo que es la oración como la confesión, tenemos que reconocer que nosotros todos necesitamos abrir nuestro corazón y entrar en la práctica de admitir nuestras faltas y nuestros pecados delante de Dios. Y como dice el Padre Nuestro, también delante de otras personas. ¿Por qué lo hacemos? Como el salmista, reconocemos que dichoso es aquel a quien se le perdonan las transgresiones. Dichoso es aquel a quien se le borran sus pecados. La invitación de Jesús cuando en Marcos 1 dice que vengan, que el reino de los cielos se ha acercado, nos dice que vengan, crean y arrepiéntanse. Amados míos, no hay salvación sin fe. No hay salvación sin arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento sin confesión de pecados. Al confesar y arrepentirnos, es que entonces nosotros recibimos el perdón de nuestro Dios. Confesamos nuestras faltas y le decimos a Dios y reconocemos lo que la palabra de Dios dice para nosotros, ¿verdad? Que si nosotros somos de aquellos que afirmamos que nosotros no estamos bien, que no tenemos pecados, que no hemos faltado nunca en contra de nuestro Dios, nosotros nos estamos engañando nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y la manera más fácil de probar esto es reconociendo que aún cuando nosotros somos expertos en establecer la vara y la medida de la manera en que las personas deben vivir y comportarse, somos incapaces de sostener nuestra propia vara, nuestro propio estándar. No podemos, porque el pecado nos incapacita, lo hace imposible por nosotros. No hay ninguno de los que estamos aquí hoy en día, de los que nos están viendo a través de las redes, ninguno de nosotros puede decir: yo nunca he fallado, yo nunca he pecado. Pero, ese hermoso verso en el versículo 9 de Primera de Juan, cuando dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es fiel porque Él no cambia. Él es el mismo siempre. Siempre está presente y pendiente de nuestras vidas. Siempre está ahí dispuesto a que nosotros vayamos a Él a recibirnos con brazos abiertos y darnos nuestro perdón cuando confesamos nuestras faltas.
Él es justo. Porque así como las tarjetas de crédito y tus deudas, cuando recibes la carta que ya no tienes que pagar más, alguien pagó. Dios es justo porque Él pagó nuestra deuda con Él. Y eso es lo que hace Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros fallamos, pecamos, faltamos, entramos en una deuda con Él, pero Jesucristo viene a morir en la cruz precisamente para pagar nuestra deuda con Dios. Y que podamos recibir esa hermosa carta a través de nuestro correo diciendo, ¿sabes qué? Ya tú no eres culpable. Eres justificado. Eres inocente. Dios ha pagado tu deuda. Gloria a Dios por eso. El salmista entendió esto y por eso en el Salmo 32, versículo 5, dice otra vez, yo te confesé mi pecado. Y otra vez, él no confesó su pecado voluntariamente. Apunten en lo que están cogiendo nota segunda de Samuel, capítulo 11 y 12, ahí está la historia de su confrontación. Tuvo que venir un profeta a contarle una historia para que él reaccionara con fuerza. ¿Se merece la muerte? Pues ese eres tú, el que hiciste esto. Él fue confrontado ante la realidad de su vida y no tuvo más remedio que levantar las manos y confesar su pecado, como dice el 32:5. No te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Otra vez, confesamos nuestras ofensas y el perdón de Dios llega a nuestras vidas. El mismo David en el Salmo 51, diciendo, yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado, porque nosotros sabemos, estamos conscientes de dónde estamos, de dónde fallamos, y nos podemos engañar nosotros mismos, mis amados, mis queridos, pero necesitamos el perdón de nuestro Dios y Salvador. Necesitamos entender que contra Él y solamente contra Él hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y otra vez esa palabra, la sentencia de Dios es justa. Él siempre hará lo correcto y su juicio es irreprochable. Y en Cristo somos justificados. Nuestros pecados son perdonados. Nuestras faltas son limpiadas. Qué gran regalo nos ha hecho nuestro Señor. ¿Cómo está tu oración de confesión? Nosotros vivimos en una temporada, yo creo que sabemos, pero no hacemos. Y se nos hace difícil reconocer que estamos mal, que necesitamos a Dios. Y a veces la vergüenza es tanta que ni siquiera nos atrevemos a levantar nuestra mirada y decirle, yo sé que estoy mal. Yo necesito confesar mi falta. Y yo he estado luchando con lo que voy a hacer ahora. Porque el versículo de Mateo capítulo 6 nos habla primero de nuestra confesión al Padre de nuestros pecados. Y luego nos habla de la implicación directa que tiene eso en la relación nuestra con nuestros hermanos en la fe. Pero antes de entrar en esa segunda parte que es importante y necesaria que escuchemos hoy, yo quiero darnos una oportunidad de que miremos nuestro corazón y, como el salmista, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí iniquidad, pecado, y ayúdame a confesarlo. Así que yo les voy a invitar ahí donde ustedes están a que ustedes cierren sus ojos. Esto no es el final de la predicación, por si acaso. Cierren sus ojos. Y pídele al Espíritu Santo que te revele que tú tienes que confesar. Si tú estás en tu casa viéndonos, por favor, participa de este momento también sagrado, importante para tu vida. Y tal vez tú no has cometido homicidio, pero sabes que hay odio en tu corazón.
Sabes que hay lucha con la lujuria, con la pornografía, con tus pensamientos de maldad, con la mentira, con el orgullo, con la ambición de poder, con menospreciar a la gente, con tenerte a ti en más alta estima que todos los demás. Hay algo, créeme, hay algo que el Espíritu Santo te puede revelar a ti hoy. Y si lo identificas, confiésalo. Díselo al Señor. No lo tienes que decir en voz alta. Díselo al Señor. Yo le voy a dar como 45 segundos, un minuto aquí de silencio para que hagas eso. Y después quiero que escuches una oración de confesión de un libro de oraciones que me está bendiciendo grandemente a mí. Estamos en silencio. Señor Santo, he pecado muchas veces y he sido culpable de orgullo e incredulidad, de no encontrar tu mente en tu palabra, de no buscarte en mi vida diaria. Mis transgresiones y defectos me presentan una lista de acusaciones, pero te bendigo porque no se levantarán contra mí, pues todas han recaído sobre Cristo. Subyuga mis corrupciones y concédeme la gracia de vivir por encima de ellas. No dejes que las pasiones de la carne ni los deseos de la mente sometan mi espíritu, sino que tú me gobiernes con libertad y poder. Te doy gracias, porque muchas de mis oraciones han sido rechazadas. He pedido mal y no he recibido. He orado desde la lujuria y he sido rechazado. He anhelado Egipto y se me ha dado un desierto. Continúa con tu paciente trabajo, respondiendo no a mis oraciones equivocadas y preparándome para aceptarlo. Purifícame de todo falso deseo, de toda asociación vil, de todo lo contrario a tu regla. Te doy gracias por tu sabiduría y tu amor, por todos los actos de disciplina a los que estoy sometido, por meterme a veces en el horno para refinar mi oro y quitar mi escoria. Ninguna prueba es tan dura de soportar como el sentido del pecado. Si me dieras a elegir vivir en el placer y guardar mis pecados o quemarlos con la prueba, dame una aflicción santificada. Líbrame de todo mal hábito. Líbrame de toda acumulación de pecados anteriores, de todo lo que se oscurece, de todo lo que oscurece el brillo de tu gracia en mí. Líbrame de todo lo que me impide deleitarme en ti. Y entonces te bendeciré, Dios, por ayudarme a ser recto. Ayúdanos, Dios, a confesar el pecado que tanto te ofende y a recibir el perdón que tanto te ha costado.
por tu gracia. Amén. El perdón de nuestros pecados como seres humanos está basado en la experiencia divina que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nosotros somos capaces de perdonar porque hemos sido perdonados. Porque vivimos lo que ya nosotros hemos recibido. Y cuán importante es esta realidad de que no solamente nosotros recibimos el perdón de Dios para nosotros, sino que también tenemos que otorgarlo a otras personas. Es que a través de toda la Escritura nos encontramos con estas palabras de parte de Dios inspiradas por el Espíritu Santo para que nosotros las recibamos, que nos recuerdan que hay una manera digna que el creyente, el que ha recibido a Cristo, debe comportarse. En 1 Corintios, cuando está hablando del amor, dice que el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. En puertorriqueño no tiene yucas en el corazón enterradas allá hasta lo profundo. En Efesios 4 nos recuerda que nosotros seamos bondadosos y compasivos, porque ese es uno de los elementos importantes del perdón hacia otros. Compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Otra vez a la iglesia en Colosa. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hay una responsabilidad, yo diría que casi un mandato, que nosotros, en lo que sea posible, como dice la Escritura también, tratemos de estar en paz con todo el mundo. Y otorguemos el perdón a otros por la gracia que hemos recibido de parte del Señor. ¿Y cómo lo hago? En Mateo 18, Pedro le pregunta al Señor en un capítulo que está marcado por la importancia de las relaciones entre los hermanos de la iglesia. Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7. Hasta 7 siendo generosos, porque el Talmud les indicaba a ellos que tenían que perdonar hasta 3 veces una persona. Y él pues dobló y un poquito más, hasta 7, para parecer más espiritual que todo el mundo. Y Jesús les responde hasta 70 veces 7. En resumen, si tú estás contando la cantidad de veces que estás perdonando, entonces no estás perdonando nada. Entonces no lo estás haciendo, porque el perdón no tiene límites. Y para poder entender eso tenemos que regresar a la cruz otra vez y recordar todo lo que se nos ha sido perdonado a nosotros, y recordar que ninguna ofensa en contra nuestra va a ser mayor que nuestra ofensa en contra de Dios. Y Él nos ha perdonado. Y luego continúa la conversación con esta parábola del siervo malo, como se le conoce. Cuando el rey le perdona esta gran deuda impagable al siervo. Pide gracia y se lo otorgan. Y él sale de allí y le piden un chispito de gracia y él no la otorga. Y cuando el rey se entera de lo que este hombre ha hecho, lo manda a buscar otra vez. Y enojado lo echó a los carceleros. Y lo voy a proyectar porque creo que enojado lo echó al carcelero para que lo torturen hasta que se pagara todo lo que debía. Y Jesús otra vez dice: y así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno de ustedes de corazón perdone a su hermano. Palabras duras del Señor, durísimas, pero otra vez, ¿por qué esto es tan importante para Dios? De que yo tengo que perdonar a aquellos que me han ofendido, que me han faltado, que han hecho daño. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Y a nosotros se nos olvida que cuando nosotros no perdonados, como ese hombre, también estamos en la misma cárcel. Porque nuestra falta de perdón nos tortura a nosotros mismos, pensando que nos estamos desquitando con la persona, que le estamos haciendo daño, porque no queremos perdonarlo. ¿Tú quieres ver? Pues está bien, yo no te voy a hablar.
nos enfermamos por dentro. Nos dañamos nuestro mundo interior. Pensando que estamos haciéndole daño a alguien, estamos castigándonos nosotros mismos. No solamente Dios nos está pidiendo que perdonemos a aquellos que nos han faltado, yo creo que ni siquiera ellos nos pidan perdón. Es que otorguemos esa gracia, porque hemos recibido esa gracia a nosotros, para que no seamos prisioneros de nuestro dolor. Más aún, hay algo aquí que yo creo que no está en estos pasajes, que habla de lo que Jesús espera de nosotros, los cristianos. Y lo digo porque nosotros en el mundo en que estamos viviendo, con esta arrogancia, con esta conversación de que todo el mundo necesita estar bien y probar que yo estoy bien y debatir en todos los lugares demostrando que yo estoy bien. Acabo de hablar la semana pasada con una persona que perdió una amistad por un tontísimo debate en Facebook. Por eso es que tenemos que perdonar. Porque Jesús nos llamó a amarnos. Ya que el amor iba a ser la marca más importante entre el pueblo de Dios, entre los escogidos de Dios, entre los redimidos de Dios. Y no hay espacio para el chisme, el rencor y la falta del perdón en medio nuestro. No debe ser así. Y tristemente, en muchas ocasiones, así es. Ayer estábamos hablando, unos hermanos, estábamos reunidos en una buena conversación yo les hablaba sobre la importancia que Dios nos ha dado y que entendiésemos que tenemos el ministerio de la reconciliación. Y que somos nosotros los primeros que debemos ir y tratar de solucionar estas conversaciones difíciles, que son duras, dolorosas, que pueden tomar mucho tiempo porque tenemos que preparar nuestra alma y preparar el ambiente y hay que pasar trabajo para hacerlo, pero Dios se glorifica cuando nosotros al menos lo intentamos. Porque hablamos de lo que Él ha hecho, de que el perdón que hemos recibido estamos dispuestos a otorgarlo, de que queremos que la gente vea a Cristo en nosotros y lo que Cristo hizo fue perdonar, entregarse, para que cada uno de nosotros pudiéramos comunicar lo poderoso de este mensaje, donde la gente que conoce a Dios se supone que se comporte y viva diferente. Y la marca de eso es el amor. Y la marca del amor es cuando constantemente estamos en estas conversaciones donde reconocemos nuestras faltas. Reconozco lo que lo he hecho incorrectamente y voy y pido perdón. ¿Por qué las personas a veces no creen en lo que pasa en las iglesias? Pues es que se matan entre ellos mismos. Amados míos, el Señor nos está invitando a que miremos nuestro corazón y examinemos nuestras relaciones, porque todos disfrutamos de la gracia hermosa del perdón de Dios hacia nuestras vidas. Pero el Evangelio comienza a verse cuando nos damos cuenta que lo que Dios me ha regalado, yo tengo que comenzar a echarlo para el frente. Y a tener estas conversaciones donde al menos trato de estar en paz con mis hermanos y perdonar. Y ahí sí les digo, cuando vivimos de esa manera, el Evangelio se muestra y se ve. Y el poder transformador de este mensaje llega a un nivel más alto o más profundo, depende de cómo lo quieras ver. Cuando la gente de afuera puede decir, pero aquí pasó esto, y todavía se hablan. ¿Y cómo es posible que él le fue infiel a ella y ella lo perdona? O al revés, ella destruyó su matrimonio y todavía él está aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esta familia que hace un tiempo no se hablaba ninguno de ellos y ahora
El amor es evidente. Cristo, el Evangelio transformando nuestra vida y nuestra capacidad de perdonar. Solo por Jesús, la sangre. Solo en Cristo es posible. A veces estos silencios me preocupan. Pero quiero invitarte por una segunda ocasión en el día de hoy a responder a un llamado distinto. La primera invitación fue a que le pidieras al Espíritu Santo que te revelara en tu corazón qué hay, y que lo pudieras confesar. La segunda invitación es para que le pidas al Espíritu Santo que te muestre a quién yo tengo que perdonar o a quién yo me tengo que acercar. Y tal vez esa persona ya no está aquí hoy, pero tú puedes perdonar. Tal vez no hoy, pero puedes comenzar este proceso de decirle a Dios, ayúdame. Yo quiero tener paz en mi vida. Yo quiero ser libre de esta deuda. Yo no quiero llevar el peso que esto está provocando sobre mí. Yo necesito que tú me liberes de esto. En Cristo lo puedes hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Pero tienes que confesar. Tienes que pedir. Tienes que decirle a Dios, yo no puedo más con esto, yo quiero más de ti. Ayúdame, ayúdame. ¿Te atreves? Inclina tu rostro. Y te doy unos segundos para que puedas ver el rostro o recordar el nombre de aquel que te ha ofendido tremendamente. Y que en el nombre de Jesús, tal vez aquí puedas decir, te perdono. Yo voy a asumir esa deuda, te libero. Te libero, te libero. Y en el poder del Espíritu Santo y por los méritos de Cristo yo puedo decirte, te amo. Dios nos capacita para eso. Señor, esto puede ser un proceso muy doloroso. Lo sé porque yo lo he experimentado. Y difícil. Cuando las ofensas en contra de nosotros son tan grandes. Han abusado de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, se han aprovechado de nosotros, nos han robado, nos han ofendido, nos han denigrado. Esto causa tanto dolor a nuestras vidas, Señor, pero tú no quieres que vivamos esclavos de ese dolor. Tú nos invitas, Dios, a que respondamos con gracia lo que por gracia hemos recibido. Y por eso tal vez la oración en esta tarde ya, para mis hermanos y para mí en la iglesia, es que nos ayudes a perdonar. Queremos ser obedientes. Queremos ser luz. Queremos representarte bien. Queremos ser libres del dolor que nos acecha. De las acusaciones, Señor. Queremos ser libres de todo esto y vivir en paz contigo y con nuestros hermanos, con nuestras relaciones, Señor. Y que podamos salir de aquí diferentes, transformados, Dios, porque se ha levantado un peso de nuestros hombros que antes no podíamos sacarlo ni levantarlo. Todo, Dios, porque hemos decidido creerte y responder en obediencia a ti. Que el perdón que tú nos has dado lo otorguemos a aquellos que nos han ofendido, aunque no lo merezcan como nosotros no lo merecíamos. Aunque no lo pidan, porque nosotros no te lo pedimos, tú lo otorgaste primero. Y ahí está la buena noticia. Cuando tú hiciste por nosotros todo antes que nosotros lo pensáramos. Gracias, Dios, porque en ti encontramos perdón.
Porque tenemos la libertad de venir a confesar nuestras faltas y nuestras deudas sin temor a juicio o a rechazo. Tú nos recibes, nos limpias, nos sanas, nos perdonas, nos levantas, nos haces criaturas nuevas y nos empoderas para que podamos hacer con otros lo que tú has hecho con nosotros. Queremos creerlo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos y a experimentar lo hermoso de la libertad en Cristo. El poder transformador de tu Evangelio y poder ser testigos de tu gloria al ver relaciones restauradas. En el nombre de Jesús. Amén.